Vamos a continuar entonces con nuestra serie, el libro de los Hechos. Eso estamos estudiando, el libro de los Hechos. Qué importante, ¿verdad? Toda iglesia debe estudiar con profundidad el libro de los Hechos. Bueno, toda la palabra, pero el libro de los Hechos en particular, porque es el relato bíblico que nos enseña cómo originalmente fueron los orígenes de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y usted sabe que ha pasado el tiempo y hoy día nos encontramos con cosas que uno dice, vaya, ¿dónde, dónde apareció esto, verdad? ¿En qué parte de la Biblia? Y costumbres y cosas por el estilo, ¿verdad? Hay situaciones que obviamente se dan en el sentido común, por ejemplo, el tener un edificio donde congregarnos, esto nos habla del sentido común, ¿verdad? La iglesia de los Hechos tal vez no tenían un edificio como esto en una primera instancia, pero luego la situación, la lluvia, el calor, el frío fue llevando a esto. Sin embargo, la iglesia del Señor somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos iglesia del Señor. Y hemos venido aprendiendo acerca de cómo fue que el Señor comenzó a levantar a los primeros creyentes y de manera natural, espontánea y guiados por el Espíritu Santo, ellos iban avanzando, ¿verdad? En un contexto muy difícil de persecución, de muchos problemas, ellos desarrollaron lo que hoy día nosotros conocemos como la iglesia cristiana, ¿verdad? Les recomiendo por ahí leer algunos libros que pueden ser algunas crónicas, algunos relatos, ¿verdad? Hay algunos historiadores cristianos que aportan bastante al conocimiento del contexto que existe al desarrollo de la iglesia cristiana. Tuvimos una serie también acerca de historia del cristianismo, ¿se recuerda, no? También lo puede escuchar ahí, y el pastor Chuy también tiene una muy buena enseñanza acerca de eso, así que puede escuchar para tener un poquito más de contexto, ¿verdad? Para poder entender lo que hoy día hablamos. ¿Amén? Mire, si usted viene a la iglesia y usted no sabe por qué aplaudimos, mejor no aplauda, ¿verdad? Mejor investigue y diga por qué aplaudimos, por qué levantamos las manos, por qué ofrendamos, por qué cantamos. O sea, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo no por imitación, ¿verdad? No porque alguien lo hizo, yo lo hago, sino que nuestro culto debe ser racional, ¿verdad? Si alguien llora, usted no llore, usted llore si es que realmente siente en su corazón de quebrantarse delante del Señor, pero todo tiene que ser en un entender, ¿verdad? En su mente. No haga cosas por imitar, porque cuando las iglesias comienzan a imitar a otros por lo que hacen, terminamos como hoy día estamos, ¿verdad? Y hoy día es muy lamentable lo que sucede alrededor del mundo. Nos encontramos nosotros ahora en este viaje con mucha gente que decía que bueno que están abriendo una obra porque hemos buscado, hemos ido de un lado a otro, hemos soportado y la cosa está difícil, ¿verdad? Entonces usted ore al Señor y todo lo que usted haga, hágalo conforme al corazón del Señor. Yo como pastor estoy dispuesto a corregir mi vida en las enseñanzas incluso que uno pueda haber aprendido, que puedan estar incluso torcidas, porque saben ustedes que podemos aprender algo que esté malo, ¿no? Claro que sí. Y debemos estar dispuestos a ser corregidos por la palabra del Señor, ¿verdad? Y si así es, nos rendimos, ¿verdad? Le decimos, Señor, perdónanos, no fue nuestra intención y lo vamos a corregir, lo vamos a enmendar. Pero esa debe ser la actitud que cada uno de nosotros debemos tener en relación a la palabra del Señor, ¿verdad? No seamos orgullosos y es que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento, no. Vámonos a la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, la semana, no la anterior, porque ahí no estuvimos, la anterior, anterior, hablábamos acerca de un milagro que sucede en el contexto justamente después de todo lo que sucede de cuando viene la promesa del Espíritu Santo. Ya estudiamos acerca de aquello en el capítulo 2 de Hecho, y vemos que en el capítulo 3 sucede un milagro, que un hombre, ¿verdad? Que era, bueno, acá dice que era cojo, pero entendimos que en realidad no caminaba, ¿verdad? Era una persona discapacitada, pedía en el templo y se encuentra con Juan y Pedro y ellos le dicen, mira, él esperaba una moneda, ¿verdad? Un dinerito. Y el apóstol le dice, no tengo plata ni oro. Recuerde que no es que no oraba, sino que se refiere de no tengo dinero, nada de valor, pero lo que tengo te doy. Y le dice en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y anda. Esta canción que cantábamos recién, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo,
está completamente inspirada en ese pasaje, ¿verdad? Porque luego que este hombre recibe ese milagro, se levantó, saltó y comenzó a proclamar lo que Dios había hecho. Y la gente se asombraba, los que estaban ahí, ¿verdad? Y ahí quedamos, ¿verdad? En ese contexto del milagro. Había gente que estaba muy asombrada porque veían que este hombre estaba caminando. Era un hombre conocido a la entrada del templo, que era un lugar perfecto para pedir dinero, porque los religiosos de aquel tiempo iban a ese lugar a demostrar en cierta forma su piedad. Entonces esperaban la oportunidad de que alguien le pidiera para darlo y así en cierta forma mostrar como que eran buenas personas. Entonces, en todo ese contexto, este hombre salta de alegría, ¿verdad? Comienza a glorificar al Señor, recibe su milagro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro aprovecha nuevamente esta instancia para lo que ahora vamos a leer. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 11. Hechos, capítulo 3, versículo 11. Y aquí está el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Que era parte del templo. Si usted quiere más contexto, recuerde esos libros que puede leer ahí para contextualizar la historia. Hechos capítulo 3, versículo 11. Dice, y teniendo asidos, afirmado, ¿verdad?, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Imagínense la escena. Trate usted de poner ahí, a echar a andar su imaginación. Imagínense, esto seguramente hoy día habría sido un trending topic, ¿no? Que el cojo se levantó, ¿verdad? Y todo el mundo estaba hablando atónitos. Dice el versículo 12, viendo esto Pedro, este escenario que se estaba dando, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué les dice eso? Porque la gente estaba ya en éxtasis, ¿verdad? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Ahí empieza a caerles el 8, ¿no? Porque les empieza a decir unas cuantas verdades. Al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Se recuerda la escena, no? Ok. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Se refería acá a ¿quién? A Barrabás. ¿Se recuerda? Ok. Y matasteis al autor de la vida. Todas estas palabras las vamos a estudiar porque es importante, ¿eh? Porque se refiere así de Jesús. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que a vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Está hablando ahora del hombre que había recibido el milagro. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y el versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué cosa? Haber asesinado o culpado a Jesús, ¿verdad? Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, significa su ungido, había de padecer. Qué tremendo relato, ¿no? Tremendo. Usted echa a andar su imaginación y trate de trasladarse a ese lugar, ¿verdad? Para que podamos entender de mejor modo todo este pasaje. Vemos acá a Pedro encendido por el poder del Espíritu Santo. Vemos ya una obra en Pedro, a pesar de que la obra todavía no estaba completa en su carácter probablemente, vemos que este Pedro es muy distinto al Pedro cortaorejas, al que andaba empujando, ¿verdad?, al que era agresivo, al Pedro cobarde. Acá vemos a un Pedro encendido por el poder, por el dunamis del Espíritu Santo, y está aprovechando esta perfecta oportunidad para testificar una vez más de Jesús. El cristiano debe aprovechar toda oportunidad que Dios presenta en su vida para testificar de Él. Pero usted debe ser sabio,
¿Se recuerda que hablábamos hace algunas semanas de que a veces nos falta un poquito de sentido común? ¿Verdad? Si tú ves que en el lugar donde estás hay una fiesta tremenda, el ruido es insoportable, la gente quiere ir a bailar, por decirlo así, no te pongas a hablarle del Señor a alguien, ¿verdad? Espera un momento de calma, un momento en donde esa persona pueda tener sus sentidos puestos en lo que tú vas a entregar. Y recuerda que lo que vas a hablar es el mensaje del Dios Todopoderoso, no es cualquier cosa. Entonces, seamos prudentes, ¿verdad? Al momento de compartir, no seamos metralletas que disparan y ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Entonces, Pedro aprovecha esta oportunidad para testificar una vez más del Señor. Es muy importante resaltar acá el sentir de los primeros predicadores de estas iglesias nacientes, ¿verdad? El principal objetivo era llevar a los hombres que escuchaban al arrepentimiento. Ese era el mensaje. No le decían, mira, ven a Jesús para que el Señor te dé una casa, un esposo, te haga un milagro, ¿verdad? No, era llevarlos al arrepentimiento. Primer mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mensaje, primera predicación de Jesús, el arrepentimiento. Primer mensaje de Pedro, nuevamente el arrepentimiento. Qué importante es esto, hermano. Considérelo. Esto es una pauta de cómo nosotros debemos presentar el mensaje del Señor. Y acá el mensaje del arrepentimiento está ahí, ¿verdad? Está latente. Yo los invito a estudiar la serie Verdaderos Discípulos del pastor Chuy Olivares, en donde se van a encontrar con esta enseñanza del verdadero arrepentimiento. Les va a ayudar mucho en su vida. Entonces es muy importante resaltar el sentir de estos predicadores de las iglesias nacientes, ¿verdad? En relación al arrepentimiento, ¿verdad? Llevar a la persona a su condición de pecador delante del Señor, ¿verdad? Y esto lo hacen también exaltando el nombre de Cristo, ¿verdad? No rebajando al Señor a un simple aladino, ¿verdad? Como ese genio que le frotan la lámpara y te cumple los deseos, sino que exalta el nombre de Cristo, ¿verdad? Lo pone en el lugar que al Señor le corresponde, en el primer lugar de todo, y lleva a los hombres al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cada predicador está centrado en exaltar el nombre de Jesús. Lo vamos a ver en las siguientes proclamaciones, en las siguientes enseñanzas que vamos a ver personajes bíblicos, cómo ellos testifican del Señor. Qué decir de Esteban, ¿verdad? El primer mártir, cómo él en su momento de muerte está ahí testificando del Señor en toda su exaltación. Entonces, es importante, hermanos, el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Cada predicador acá está centrado en exaltar el nombre del Señor frente a esa dura sociedad. Ahora, ¿recuerda usted algo? Hay un contexto acá. Que Jesús había recién sido condenado injustamente, muere en la cruz. Los cristianos eran considerados perseguidos, ¿verdad? Era lo peor de la sociedad, y acá lo que se está hablando frente a la multitud es de Jesús, ¿verdad? Entonces había que ser valiente para hacer esto. No era así como no vamos a transmitir no, hermano, esto realmente era un desafío. Pero acá vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dios en su vida, proclamando sin importar nada. El cristiano tiene resuelto su tema con la muerte. Predica hasta el final. No sé si alguna vez nos va a tocar a nosotros enfrentar una situación de vida o de muerte, pero lo cierto es que el Espíritu Santo que está en tu vida, en ese momento te va a fortalecer para que puedas testificar con todo tu corazón del Señor. Pero que Dios nos libre, ¿verdad? No queremos tampoco llegar a esos extremos. Por eso aprovecha el momento y el tiempo que tú vives y el contexto de esta sociedad. Pero hay gente que está muriendo alrededor del mundo por la causa de Cristo. Entonces no desaproveches esta oportunidad de predicar. Entonces decíamos que el mensaje era el arrepentimiento, ¿verdad? Todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. La iglesia, todo lo que hacía, lo hacían en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oraban por los enfermos, en el nombre de Jesús iban a un lugar, en el nombre de Jesús salían de un lugar.
Toda la iglesia cristiana estaba completamente sometida a la autoridad del nombre de Jesús, algo que se ha perdido, en donde muchos hacen cosas en su nombre, por sus ideas, y ya vemos lo que sucede. Entonces, en la Biblia encontramos muchas referencias en relación a la exaltación de Jesús, el Hijo de Dios, y esto se hace a través de distintos nombres, ¿verdad? En donde se calcula más o menos que hay alrededor de 200 referencias. Obviamente no lo vamos a decir, pero por ejemplo se habla del alfa y de la omega en Apocalipsis. ¿Lo ha escuchado, no? Cuando se habla del alfa y la omega, estamos hablando del principio, el fin de todo, el Dios Todopoderoso, hace referencia ¿a quién? A Jesús, ¿sí? El alfa y la omega. También en Efesios se habla del amado. También se habla de Jesús, ¿verdad? El pan de vida, Juan, ¿verdad? Eres el pan de vida que descendió del cielo. El primogénito entre los muertos. También, ¿verdad? En Colosenses habla acerca de aquello. El santo. Otro título que se le da al Señor, Emmanuel. Dios con nosotros, ¿verdad? El Cordero de Dios. En Isaías, ¿verdad? Perdón, en Apocalipsis. La luz del mundo, otro título para el Señor. Y tú y yo también somos luz de este mundo, ¿no? Por medio de Jesús. El león de la tribu de Judá. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 5. Recuerde que el Señor viene, en su primera venida, viene como un cordero, ¿verdad? Humilde, ¿verdad? La figura de un cordero. Pero en su segunda venida lo vemos que Él viene como el león, ¿verdad? Tremendo, tremendo. En Juan 13:13 lo encontramos como el Señor, el Curios, el Señor de todo. Por eso cuando dicen que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Eres salvo. Esto está en el contexto de que no cualquiera se atrevía a decir que Jesús era el Señor, ¿verdad? Porque la autoridad ahí era el César, probablemente. Entonces, si alguien decía que alguien estaba por sobre la autoridad de la tierra, ¿verdad? No había opción. Por eso acá en el texto que leemos nosotros es tan sencillo, pareciera que es con confesar que Jesucristo es el Señor. Mire, diga usted, Jesucristo es el Señor. ¿Lo puede decir? Yo salgo afuera y le digo a alguien, mire, le doy 10,000 pesos y usted diga, Jesucristo es el Señor. La vecina, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y voy por la calle y la gente lo va a decir. ¿Pero tú crees que por decirlo ya eres un cristiano? ¿O por venir a la iglesia ya te haces cristiano? No, ¿verdad? Créame que el decir que Jesucristo es el Señor es muy profundo. Es alguien que lo ha pensado mucho, ¿verdad? Para llegar a declarar que Jesucristo es el Señor. Porque usted sabe, ¿verdad? Morían los cristianos. Jesucristo es el Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces, a veces nos detenemos, ¿verdad?, en predicarle a alguien y dice, uy, no fue salvo porque no le hice la oración de fe, se me olvidó decir que dijera Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y nos asustamos, ¿verdad? Porque nuestra religiosidad nos lleva a pensar aquello, pero en realidad confesamos con el corazón, ¿sí o no? Si no, la persona que no puede hablar estaría, pero ¿y yo qué hago, verdad? Entonces, en el corazón. Pero acá era público. Jesucristo es el Señor. Recuerden que los primeros cristianos no podían asistir al culto dominical, sino que hasta después de un año. ¿Sí? Por ejemplo, llegaba alguien nuevo y esa persona no podía asistir al culto del día domingo. Tenía que esperar un año de discipulado, de estar realmente seguro. Después de ese año se bautizaba, ¿verdad? Se bautizaban de noche incluso, ¿verdad? ¿Por qué de noche? Porque había que hacerlo escondido. Desnudos, ¿verdad? Hombres separados con mujeres. Y luego del bautismo se les entregaba unas vestiduras blancas, ¿verdad? Que era un símbolo. Por eso los bautismos hoy día son con estas, a veces vestidos de blanco, ¿verdad? Y usted dice, ¿por qué se viste? Bueno, ahí hay una historia, ¿verdad? Pero si usted no tiene la ropa blanca, no pasa nada. Se puede bautizar así como quiera, ¿verdad? No pasa nada. Pero era un símbolo que había en aquel tiempo.
Y la gente esperaba, y luego de ser bautizado, después de un año, inmediatamente los llevaban al culto con la congregación, a la comunión de los santos, y esa persona era considerada parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque querían evitar que se infiltraran los falsos, cosa que hoy día hay mucho, ¿o no? Así es. Entonces hay muchos nombres que exaltan el nombre de Cristo, muchos títulos que vamos a encontrar en la Biblia que exaltan el nombre del Señor. Bueno, ya decíamos, el león de la tribu de Judá, el Señor, el Curios de todo, el Señor de señores, ¿verdad? El Rey de reyes, el Señor del día de reposo, también hace una referencia ahí en Mateo 12:8. El varón de dolores, ¿verdad? También en Isaías 53, un texto muy importante que usted lea durante esta semana, que nos habla acerca de la profecía del padecimiento de nuestro Señor en Isaías 53. Dios fuerte, Isaías 9:6. El príncipe de paz, también hace referencia a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la paz del Señor en su vida? La paz que el psicólogo, el psiquiatra no te puede dar, esa paz sí proviene del Señor y es una paz que nunca se agota. Que no importa la situación que tú puedas vivir, tienes la paz de Cristo en tu vida. Porque comprendes espiritualmente que estás seguro en el Señor. Y esto no significa que no vas a pasar problemas. El Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? ¿Cuántos tienen aflicción? Yo tengo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dolorcitos por ahí, por acá? Bueno, todos, ¿verdad? Pero tenemos la paz del Señor y la esperanza que un día estaremos con Él y ya no habrá más tristeza, más llanto, más deudas, más nada, ¿verdad? Estaremos con el Señor para siempre. Eso realmente llena nuestros corazones. Príncipe de paz, juez justo, también se le llama así. La raíz de David, en Apocalipsis 5:5 se le llama así al Señor. Raíz de David, hablando de la etimología, de la ascendencia, ¿verdad? El Salvador, también se le llama así a Jesús en Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas. El Santo y Justo, que es lo que acabamos de leer acá en Hechos, capítulo 3:14. El Buen Pastor, un nombre también para nuestro Señor. Él es nuestro Buen Pastor. El Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de hombre, también se le llama así al Señor. El Verbo de Dios, ¿verdad? También lo encontramos como una referencia a nuestro Señor. Ahora, de todos estos grandes nombres, el más usado y más común fue Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos ahí en Conociendo las Escrituras el origen de este nombre, la aplicación, ¿verdad? Y cómo se produce tanta confusión hoy día en cómo lo digo, cómo lo pronuncio. Bueno, no te preocupes por eso, ¿verdad? No te preocupes. Pero acá el nombre más usado era Jesús, ¿verdad? El cual aparece más de 800 veces solamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se aplica este nombre. Ahora, cual sea el nombre que una persona desee usar para invocar el santo nombre del Señor, ¿Dios creen ustedes que escuchará? ¿Sí? Claro que sí. Por ejemplo, a lo mejor usted le predicó a alguien y le habló de Jesús y la persona comprendió, pero no le entendió bien cómo era el nombre, ¿verdad? Jesús, Jesús. Entonces esa persona después se fue por ahí y dice, bueno, escuché, está sola, ¿verdad? Dice, escuché todo lo que hablaron de ti y si tú existes, yo quiero, Jesús, que tú seas mi Señor. No te puedo recibir porque mi nombre no es así, ¿verdad? ¿Tú crees que el Señor va a hacer eso? Porque Dios mira el corazón. No me acuerdo tu nombre, no sé, pero si tú eres el Dios de tal hermano, ¿verdad? Como decían también en la antigüedad, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, bueno, a ti invoco tu santo nombre y el Señor escuchará, ¿verdad? En todo lugar donde se invoque el santo nombre del Señor, ahí el Señor escuchará el clamor, ¿verdad? No importa si es en un baño. ¿Cuántos han clamado al Señor en un baño, verdad? En momentos difíciles, ¿verdad? En momentos angustiantes, en medio de una enfermedad, de una situación. Hemos tenido que ahí arrodillarnos delante del Señor y ahí ha estado el Señor, ¿verdad? Con nosotros. Tremendo. Entonces, no importa cómo lo quieras llamar, ¿verdad? Lo importante es que sea el Señor de la Biblia, eso es importante, ¿verdad? No estamos diciendo que invoques a Alá, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que el Señor conoce tu corazón, ¿verdad? El Señor sabe
que tú le amas, sabe que tú quieres hacer su voluntad, sabe también que nos cuesta, ¿verdad? Y Dios es misericordioso. Pero no aprovechemos, no transformemos esta gracia del Señor en un libertinaje, ¿verdad? Así que enderecemos nuestros pasos. ¿Cuántos de ustedes necesitan enderezar algunas áreas de su vida? ¿Sí? Bueno, yo muchas áreas de mi vida y quiero que el Señor me ayude, ¿verdad? Y voy a dar ese paso. Hay muchas cosas que el Señor ya hizo y que necesita que yo haga, ¿verdad? ¿Sí o no? El dominio propio, por ejemplo, ¿quién lo debe de hacer? ¿El Señor? No, eres tú y yo, ¿verdad? Debemos tener dominio propio con nuestra lengua, con lo que vemos, con lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las bendiciones espirituales que nosotros vemos en la Biblia vienen a través del nombre de Jesús. Es importante, ¿verdad? Es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? En el sentido espiritual. Y ahí en Juan 1:12, va a estar eso proyectado, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Independiente como tú le llames, se refiere al personaje que la Biblia describe como el Hijo de Dios. Si tú crees en este personaje, que entendemos que es Dios, ¿no? Es Dios mismo. Entonces tienes la posibilidad de ser un hijo de Dios, ¿verdad? A través del nombre de Jesús recibimos salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. No hay forma, ¿verdad? ¿Todos los caminos llegan a Roma? Sí. Tú te vas por allá, por acá, de alguna forma llegas a Roma. Sin duda que sí. Pero no todos los caminos llegan a Dios. Hay un solo camino que es Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Entonces la salvación, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, se refiere a la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única posibilidad de ser salvos es por medio de Jesús. Tú puedes venir con una fe media errada, media supersticiosa, como la mujer del flujo de sangre, que pensaba que por tocar el borde del manto del maestro iba a ser salva. Eso era superstición, ¿no? Ella decía, si tan solo tocar el borde del manto, recibiré mi sanidad, ¿verdad? Pero ella estaba reconociendo que Jesús era el Señor, y a pesar de que esa fe era un poco distorsionada, el Señor la considera y luego la corrige, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Señor con cosas medias raras ahí, como con mezcolanzas, ¿verdad? Todos. Pero aún así Dios nos recibe. Ok. Entonces, en el nombre del Señor también hay perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 10, 43, ahí está, ¿verdad? Dice, de este dan testimonio todos los profetas, está hablando del Señor, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se fijan? Ahí está importante eso, reconocer, ¿verdad? Porque reconocer el nombre de Jesús también nos habla de humildad en el corazón. Porque muchos por ahí, Dios hizo un milagro a través de ti, en el sentido que oraste por alguien, ¿no? Y ya te crees así como, dígame apóstol, ¿verdad? Dígame, ya no me diga hermano, ¿verdad? Entonces reconocemos todo que es en el nombre de Jesús. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque vemos a Pedro en esta predicación que exalta, ¿verdad? Resalta el nombre de Jesús. Porque ellos acababan de experimentar un milagro público, ¿verdad? Hay muchos milagros que la Biblia no relata, pero ellos acababan de experimentar este milagro con este hombre discapacitado, ¿verdad? Que no podía caminar. Y ellos lo que están haciendo es dirigir a toda esa gente a Jesús. Porque la gente estaba poniendo estaban poniendo los ojos en ellos como hombres. Entonces, la gloria es para Él, Señor. Siempre me gusta una frase que nos dice el pastor, Pastor Chuy. Nunca se queden ni con un poquitito, ni pretendan quedarse con un poquitito de la gloria del Señor, ¿verdad? En serio. Y ustedes no nos digan nada, o sea, preferible eso, ¿verdad?
Porque cualquier cosa que uno pueda decir ya como que intenta quitarle la gloria al Señor. Entonces, nunca, hermanos, que pase por nuestro corazón el quitarle la gloria al Señor, ni siquiera un poquitito, ¿verdad? Recuerde que somos simplemente siervos inútiles, ¿verdad? Buen título, ¿verdad? El otro día yo le hacíamos a nuestro hermano una credencial. Le dije, ¿qué le pongo, verdad? ¿Servidores o siervo inútil, verdad? Pero ese es un muy buen título, ¿verdad? Siervo inútil, ¿verdad? A pesar de que hoy día eso también está muy manoseado, ¿verdad? Soy siervo inútil, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? Y como victimizándome, ¿verdad? Mejor no digamos nada, ¿verdad? No digamos nada. Entonces, en el nombre del Señor hay perdón para nuestros pecados, ¿verdad? Por medio del nombre de Jesús, nuestras oraciones son contestadas en Juan 14:13. Ahí nos habla acerca de esto, ¿verdad? Juan 14:13 y 14 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Está diciendo el interesado, ¿verdad? Así que todo. Bueno, usted sabe que todo lo que esté bajo la voluntad del Señor. Hay muchos que no reciben porque piden mal, ¿verdad? Entonces comienza a pedir bien. Y para pedir bien tiene que conocer la voluntad del Padre. ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? No por sueños ni cosas, no, por el estudio de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, la oración es contestada en el nombre de Jesús. Juan 14:13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Mira, el Hijo glorificando al Padre, ¿verdad? Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Pero recuerde, ¿se acuerda que le di un ejemplo? A ti te conoce la gente que te ve a tu alrededor, ¿no? Tus familiares, etc. ¿Se han dado cuenta que por las redes sociales hoy día es muy común que, ¿cómo se llama? Que cuando adulteran la cuenta de la red social, un WhatsApp, ¿cómo? ¿Cómo? Hackear, esa era la palabra, gracias Natalia. Hackean la cuenta, ¿verdad? Tu WhatsApp, tu cuenta. Y de pronto te llega un mensaje de alguien pidiéndote algo, porque eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y te piden algo. Y tú dices, qué raro, porque yo conozco a esa persona y yo sé que esa persona nunca me diría eso, ¿verdad? Porque me están pidiendo en nombre de él. O alguien dice que esa persona dijo que yo le diera algo. Entonces tú comienzas a entender que lo que están pidiendo en nombre de alguien como que no te cuadra porque esa persona a lo mejor nunca lo haría. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando pedimos en el nombre de Jesús, tenemos que pedir algo que Jesús estaría de acuerdo en hacer, ¿no? En el nombre de Jesús pido una limusina o un jet privado, ¿verdad? Para irme a todos los países, ¿verdad? Sin hacer tanta escala, porque vaya que nos cansamos ahí en las esperas, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Puede el Señor darnos algo material? Sin duda que sí, pero hay cosas que ni qué. Entonces, lo que pedimos en el nombre del Señor tiene que tener un sentido común. La Biblia y el cristiano debe estar lleno del sentido común, hermano. Cuando tú haces algo que como que la gente te va a mirar así como medio raro, tú tienes que sentarte a pensar si eso realmente proviene del Señor o no. Porque a veces también puede ser simplemente tu propia emoción, ¿verdad? Y de emociones está lleno el mundo. Entonces, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, entendiendo este contexto y haciendo esta aclaración, el Señor puede responderlo. Hemos orado, ¿verdad? En esta iglesia, una de las cosas que más nos asombra es cómo el Señor responde las oraciones, ¿verdad? Porque oramos y el Señor responde. Increíble, ¿no? ¿Se ha dado cuenta de eso? Los que llevan ahí como ¿cómo se dice? La lista de las peticiones, vamos dando cuenta cómo el Señor va anotando ahí, ¿verdad? Va cumpliendo. Pero también no pedimos cosas que sabemos que el Señor no haría, ¿verdad? Entonces, lo hacemos en el nombre del Señor. También vemos acá que en el nombre del Señor recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Juan capítulo 14, 26 dice, mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nuevamente, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, hay que tener cuidado con este texto, porque se puede transformar en un pretexto, ¿verdad? Y en un problema doctrinal, porque dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Pero no significa que tú ya dejes de estudiar la Biblia y esperar que el Espíritu Santo te revele todo, ¿verdad? Hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar y vas a poder comprender, pero siempre va a estar sujeto a la palabra del Señor. Eso es importante, ¿verdad? Si alguien aparece con una doctrina que no proviene de la palabra del Señor, es muy difícil que eso sea inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero de que el Espíritu Santo nos va a enseñar a comprender muchas cosas, sin duda que sí. Amén, nosotros lo creemos. Creemos en la relación espiritual con nuestro Señor, pero siempre sujeto todo a la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la profeta mayor, como dice. ¿Ok? Entonces, bueno, hay otros pasajes que hablan también del nombre del Señor, que dice que ante su nombre toda rodilla se doblará. ¿Verdad? Los creyentes, ¿verdad? En toda la historia bíblica, todo lo hacían en el nombre del Señor, ¿verdad? Y también en 2 de Timoteo capítulo 2:19, no lo busque, 2 de Timoteo 2:19, dice que todo aquel que invoca el santo nombre del Señor debe apartarse del pecado. Mire qué interesante esto, ¿verdad? O sea, si usted invoca el nombre del Señor, no es para seguir pecando, sino que es para apartarnos del pecado, ¿verdad? Y usted no espere que así como de manera mágica, así como, ya no estoy pecando, ¿qué me está sucediendo a mi cuerpo, verdad? Ya no miento, ¿verdad? Ya no robo, ya no hago qué cosa, no sé, lo que usted quiera. Es algo que Dios va a estar en tu vida por medio del Espíritu Santo y te da la facultad y ese espíritu de poder y de dominio propio para que puedas decirle no al pecado, porque ya no eres esclavo del pecado. El Señor murió por ti, ¿verdad? Y lo vemos nosotros acá en nuestros hermanos cómo han vencido tantas situaciones, ¿verdad? ¿Cuántos han podido vencer en el nombre de Jesús el pecado que tal vez llevaron por años? Todos somos un testimonio del Señor. ¿Amén? ¿Que sí? Amén. Entonces el apóstol Pedro es el primero en predicar en el nombre de Jesús. Y el primer sermón de Pedro fue en relación a Jesús y su exaltación, ¿verdad? Pedro inicia su predicación, este discurso que nosotros acabábamos de leer al principio de esta enseñanza, y hace dos preguntas. La primera dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿De qué cosa? De que el cojo caminara, ¿verdad? ¿Por qué se maravillan de esto, verdad? Está hablando del milagro del paralítico de nacimiento. Porque Jesús había hecho muchos milagros. Y la gente, pero Jesús había hecho muchos milagros, ¿o no? Claro que sí, muchos milagros, ¿verdad? Esa multitud había sido testigo de los milagros que el Señor había hecho, ¿verdad? Y de algún modo les estaba el apóstol Pedro reprochando. Le dice, pero ¿por qué se maravillan de esto? Si el Señor hizo tantos milagros, ¿verdad? Porque la gente es oportunista. Las multitudes eran oportunistas. De ahí viene el dicho que vienen por los panes y los peces. Entonces el apóstol entiende esto, ¿verdad? Y tal vez alguno más vivo habría aprovechado esta oportunidad para hacerlos pactar, ¿verdad? Traiga sus ofrendas, traiga no sé qué, ¿verdad? Vamos a hacer aquí no sé, un rompimiento de maldiciones de no sé qué y tanta cosa, ¿verdad? Pero lo que el apóstol hace es confrontarlos, ¿verdad? Un apóstol duro. ¿Quiere usted ser de la iglesia de Pedro? Bueno, sería así, pero, ¿verdad? Sobándose, ¿verdad? Era duro Pedro. ¿Qué decir de Pablo? ¿Qué decir de Jesús? El aguafiesta Jesús. Porque les echaba al agua todas las buenas toda la emocionalidad, ¿verdad? Las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Síganme. Nunca te negaría, Señor, jamás. Pedro, te digo verdad, mañana antes que el gallo cante, me habrás negado. No, nunca te negaría, Señor. Bueno, Pedro, allá tú.
Y pasó, ¿verdad? Mira, cuando a veces sientas que la emoción es de parte del Señor. Porque por emociones, hermanos, no. No, por emociones no. Por emociones nosotros ya cerraríamos la iglesia con mi esposa, ¿verdad? No querríamos estar acá. Porque las emociones, porque usted cree que es bonito el ministerio, tiene muchas satisfacciones, pero también hay cosas feas, ¿verdad? En el ministerio. A veces las ovejas pegan la patada, ¿verdad? Le salen los cachitos, ¿verdad? Entonces, no es por emociones, es por convicción, ¿verdad? Es por servir al Señor. Y no nos ha pasado nada tan terrible como a los que estamos leyendo acá. Pero es importante entender esto de la emoción y tener en control nuestras emociones, ¿verdad? Porque seguir a Cristo es una decisión. Cuando las parejas se casan por emociones, usted sabe que la emoción se pasa, ¿verdad? Las maripositas se transforman en murciélagos, ¿verdad? En el estómago, ¿verdad? Ya no es tan bonito, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, sí, es difícil. Es el mayor desafío la familia, el matrimonio. Usted me ve aquí simpático, pero yo tengo mis cositas, ¿verdad? Y mi esposa ahí me... Entonces, pero nos movemos por una decisión que tomamos, ¿verdad? Si es por emociones no vamos a llegar a ningún lado. Y la vida cristiana es una decisión. He decidido seguir a Cristo. No importa lo que suceda, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Qué pasa si Dios te quita todo y te quedas sin nada? ¿Seguirías sirviendo a Cristo? He decidido servir a Cristo. En algunas enseñanzas que pude hacer para músicos acá en Santiago, iban todos los músicos, ¿verdad? Ahí a la clínica musical supuestamente. Y yo les decía, mira, antes que comencemos, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el Señor te dice hoy día, ya no me cantes más, guárdate el instrumento, regálalo, dónalo por ahí y no vas a tocar nunca nada más? ¿Estás dispuesto a seguir viniendo a la iglesia? Y la cara que ponían era así como... porque a veces amas más al instrumento que a Dios. A veces más amas al Dios de los milagros que al Dios todopoderoso. ¿Qué pasa si Dios no te responde? Bástate de mi gracia, ¿verdad? Le dijo a Pablo, ¿verdad? Imagínate, Pablo, como que tenía él a lo mejor algún beneficio, pero la respuesta fue del Señor así. Y se murió. Se murió porque todos se murieron, pero murió trágicamente. De todos los apóstoles, probablemente Juan fue el único que murió de edad, pero después de haber sido torturado. Léase ahí Apocalipsis todo lo que le pasó. ¿Usted cree que murió en un asilo, la Fundación Las Rosas? No. Él pasó cosas terribles y un milagro al parecer lo mantuvo vivo, ¿verdad? Pero léalo. Entonces, cuidado con las emociones. Entonces le dice el apóstol, en la aguafiesta de Pedro, le dice a la multitud, ¿por qué se maravillan tanto? A ver, si Jesús ya había hecho tantos milagros. Y después le dice otra pregunta, ¿verdad? Como para arreglarla, le dice, ¿y por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ¿verdad? Y apuntan al pobre paralítico, ¿verdad? Sale de aquí, le dicen seguramente. Ya se enojaron con el pobre discapacitado, ¿verdad? Bueno, ya no era discapacitado. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué esa actitud? Porque esa multitud, poquitos días antes, habían asesinado. Literalmente, había una culpa sobre sus vidas. ¿Verdad? Y ahí estaba hoy día estamos en la Semana Santa, ¿no? Como la previa, se dice, ¿no? Y la gente va con sus ramitos, ¿verdad? Y todos así, conejitos de paz. Todos contentos, con cara de buenos, ¿verdad? Comiendo pescadito. Y se va a pasar el domingo de resurrección que viene y la gente sigue en su maldad. ¿De qué te sirve ver tanta película de Semana Santa
si te pasas puras películas en tu vida, ¿verdad? Y no vives una vida. Me gusta la Semana Santa, el ambiente. Tengo recuerdos de niños muy lindos, ¿verdad? Ahí con mis papás, viendo las películas. Hermoso, está bien, no hay nada de malo. Pero que tu vida sea una vida que no dependa de una época, emoción, ¿verdad? La Navidad ya ni siquiera es nada, ¿verdad? Entonces, los aguafiestas, ¿verdad? De Juan y Pedro aquí echándoles al agua, todo ese asombro, ¿verdad? ¡Oh, qué maravilloso! Mire cómo salta ¡oh, qué bonito! Le puedo tomar un video, ¿verdad? Le puedo hacer una fotito, tal vez harían eso, ¿verdad? Y los apóstoles ahí con cara de no están entendiendo nada, ¿verdad? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Y eso es lo que hace la gente. Pone su mirada en los ojos del hombre. En Salta teníamos ahí, ¿verdad? Después de las predicaciones, filas de gente que ponía su mirada en el pastor, ¿verdad? Y el pastor los recibía, les daba un consejo, pero había gente que lo veía como si fuera como una estrella de televisión o algo así, ¿no? Muy extraño. Y el pastor es un hombre muy sencillo, demasiado sencillo, ¿verdad? Demasiado sencillo. Y le dicen los apóstoles, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Esas fueron las dos preguntas. Entonces era evidente que los pecadores no tenían los pescadores, ¿verdad? No tenían ningún poder propio, no había nada en ellos que les perteneciera para poder hacer eso, ¿verdad? Sino que todo provenía de un poder sobrenatural atribuido por Dios en ellos. Por eso es tan importante esto de en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No le quites la gloria, ¿verdad? Al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recíbelo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Cuando levantábamos esta iglesia sin tener nada, absolutamente nada, ¿verdad? En un lugar, ni siquiera habían casas. No entendíamos por qué el Señor nos mandó acá, tan lejos, tan raro, tan extraño, ¿verdad? Lo hicimos en el nombre del Señor y Él se ha encargado de proveer, Él se ha encargado de traer la gente y Él también se está encargando de traer las poblaciones que están construyendo alrededor de esto, ¿verdad? Pero es en el nombre de Jesús, porque si lo haces en tu nombre, te vas a equivocar, te vas a caer, es en el nombre de Jesús. Pedro entonces deja claro que todo fue hecho por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo y quita toda esa mirada de esa multitud que estaba mirando hacia ellos, la dirige al Señor. Es importante que el cristiano aprenda a menguar. ¿Sabe lo que es eso? Esconderse, ¿verdad? Escóndase, ¿verdad? Y que sea el Señor exaltado. Eso tiene que hacer usted. No piense usted que con su testimonio va a convertir a las multitudes. No, hermano, lo que Dios haga en tu vida, gloria al Señor por eso. Pero es la palabra la que hace libre al pecador. Y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esa verdad os hará libre. Y es el Espíritu Santo finalmente el que convence de pecado, ni siquiera son nuestros relatos, ¿verdad? Tú le puedes contar una historia súper triste, así como bien conmovedora a alguien, de lo que Dios hizo en tu vida, pero finalmente es el Espíritu Santo el que va a convencer a esa persona. Y recuerda que la fe verdadera viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta que no se trata nada de ti? Y si eso te molesta, entonces tú tienes un problema en tu corazón. Si te molesta que no se trate de ti, tienes un problema en tu corazón. Necesitas rendir tu vida al Dios Todopoderoso. En serio que sí. Porque se trata de Él, ¿verdad? La salvación es del Señor. Tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada. El que tenga más, aunque venda todos sus bienes, no le alcanza ni para un segundo de la vida eterna. La salvación es del Señor y Él pagó el alto precio. Entonces, el nombre de Jesús el que debe ser exaltado siempre, ¿verdad? Que tu alabanza sea siempre para el Señor. Por eso cuando cantamos, desconéctate de las cosas, de la vida, los afanes, y adora al Señor, ¿verdad?
Y si te cuesta, cierra tus ojos ahí para que puedas estar concentrado adorando al Señor, pero no permitas que nada le tome el lugar que le corresponde al Señor. En serio que sí, ¿verdad? En serio que sí. Bueno, entonces la Biblia nos habla de Jesús, el nombre, ¿verdad? En el nombre del Señor. También nos habla de en la posición del Hijo, ¿verdad? En este relato que vemos acá. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. ¿Te fijas? Hijo Jesús. Habla del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus padres, habla de la tradición de ellos como pueblo judío, ha glorificado a su Hijo Jesús. Estas palabras igual son fuertes de entender para el contexto de ellos. Para ti y para mí, fácil, pero para ellos era difícil. Dile tú a un judío hoy día que Jesucristo es el Señor. ¿Qué te van a hacer? ¿Ha visto usted unos videos que hay por ahí de algunos valientes que predican en Israel? Gente que testifica ahí a los judíos, los escupen, los golpean, ¿verdad? Porque es un atrevimiento decir que Jesucristo es el Mesías. Hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Porque todavía no reciben la revelación de parte de Dios, que Jesucristo es el Señor. Entonces, esto que está haciendo acá, esta declaración que está haciendo Pedro, es una declaración fuerte en el contexto que se da. Entonces, esta primera frase era usada en algunas ocasiones para asegurarse de estar hablando del mismo Dios, puesto que existían muchos dioses. Mira, hoy día, en el contexto de la iglesia cristiana, llamémosla protestante, por ponerle un nombre, tenemos que asegurarnos de estar hablando del mismo Dios. Tú vas a encontrar otros cristianos por ahí que no están hablando del mismo Dios de la Biblia. Suena raro, ¿no? Pero si leemos la misma Biblia, sí, pero han entendido otro Dios. Como dicen por ahí, es el Dios de Hollywood, ¿verdad? Es el Dios de el que te concede las cosas, así como el pídame y yo le doy, ¿verdad? El Dios genio, claro, el Aladino. Pero acá lo que está haciendo Pedro es asegurarse de que esa gente esté bien segura de que lo que acababan de ver provenía del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Que eran ¿cómo se puede decir? Los padres de la fe dentro del judaísmo, y que ese Dios glorificó a Jesús. Recuerde, el que ellos habían asesinado. Entonces, esto es fuerte, ¿verdad? Y esa es la primera frase que se usa, ¿verdad? Para distinguirlo de todos los dioses, porque había muchas religiones politeístas en aquel tiempo y lo tratan de distinguir, ¿verdad? Acá Pedro entonces exhorta haciendo énfasis a esta frase para luego referirse a Jesús como alguien que es anunciado por los distintos profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Jesús. ¿Sabía usted eso? Es muy simple poder entenderlo. Hay un experimento social que se hizo en Israel en donde se les hace leer a los judíos Isaías 53. Y le dice, ¿pueden leer por favor véalo ahí, ¿verdad? Está por las redes sociales. Y lo leen, ¿verdad? Sí, claro, y lo leen en su propia Biblia. Y le dicen, porque eso habla del siervo sufriente, habla todo el relato de que Jesús, así pero de manera detallada. Lo leen y le dicen, ¿qué personaje de la historia calza con esta descripción del profeta Isaías? Y la gente lo piensan y algunos dicen, ¿Jesús? Sí, y se van, ¿verdad? Y los dejan ahí. Y lo enfocan de lejos y se quedan pensando, ¿verdad? Quedan pensando. Porque los profetas anunciaron con lujo de detalle el ministerio y el sacrificio de Jesús. Y tremendo. Y se quedan dando vuelta, ¿verdad? Ahí quedan pensándola un ratito, ¿verdad? Porque léalo, si no lo has leído, léalo. Isaías 53. Tremendo lo que ahí dice. Entonces, a lo que está haciendo acá Pedro es asegurarse de que ellos entiendan que es el mismo Dios que era anunciado por los profetas. El Dios también de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Entonces, luego de hacer esta aclaración, Pedro declara a Jesús como el Hijo de Dios. Hace la aclaración y dice Jesús, el Hijo de Dios. Eso fue un balde de agua fría. Era difícil poder entender esto, ¿verdad? Hijo también significa, en el idioma original, significa siervo. Para que usted lo sepa, hijo también significa siervo. En Jesús encontramos sin duda el corazón de siervo, dispuesto a servir a su prójimo. Y ahí, sin duda, Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. Lo ha leído, ¿no? Mira, léalo. Yo no se lo voy a leer porque es un texto que a mí me cuesta leerlo. Si usted lo lee y lo entiende, me cuesta mucho leerlo en voz alta porque es un texto que me llega al corazón, ¿verdad? Me quebranta, ¿verdad? Ya ni me acuerdo porque si no me voy a poner a llorar. Entonces, el siervo sufriente es la descripción justamente del Hijo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Y aquí se está reconociendo a Jesús como hijo, como siervo, que es la misma traducción. Como cristiano, entonces, es muy importante que tengamos claridad en la posición que está Jesús dentro de la figura trinitaria. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, no existe, estamos claros con eso, pero Jesús tiene un lugar, ¿verdad? Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero nosotros creemos que Jesús es Dios. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Y Pedro lo está declarando, ¿verdad? Entonces, es importante esto. Cuando terminó el sufrimiento de Jesús, Dios lo glorificó. ¿Sí? Consumado es, y el Señor lo glorificó. Lo exaltó, ¿verdad? A una posición de honra a la diestra del Padre. Hay muchos pasajes que hablan acerca de aquello, ¿verdad? No era cualquier hombre, era Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora hablemos del nombre de Jesús. Dice acá entonces en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿verdad? Lo declara, Jesús. Porque pudo haber dicho, ha glorificado a su Hijo y dejarlo ahí, ¿verdad? Pero lo aclara Pedro diciendo a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y mire lo que dice acá, a quien vosotros entregasteis. El nombre de Jesús, en aquel tiempo, la gente no lo quería ni siquiera nombrar, porque decir Jesús era como de mala suerte, ¿verdad? Porque era un hombre maldito que había muerto en la cruz. Recuerde que todo el que, según la tradición, el que moría en una cruz, en un madero, era maldito. Entonces la gente incluso ya no quería ni siquiera ni mencionarlo, ni recordarlo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces acá Pedro está haciendo énfasis en el lugar que le corresponde al Hijo y lo retribuye inmediatamente a Jesús, en el contexto del innombrable, en ese momento, ¿verdad? Y le dice, y que vosotros, los culpa directamente, y que vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. O sea, este que se están asombrando de que hizo un milagro en este paralítico es el mismo que ustedes asesinaron, que no fueron capaces de defenderlo delante de Pilato. Recuerde que Pilato dice acá que cuando Pilato incluso había resuelto ponerle en libertad. O sea, eso es una cobardía tremenda. No estaba en tela de juicio su libertad, no había, nadie los iba a matar, simplemente habló el corazón de esa multitud, atropelladora por lo demás. Entonces, el nombre de Jesús es la aplicación griega del hebreo Josué, ¿verdad? Es un nombre muy común. Por ahí aparecieron unas enseñanzas de que Jesús tuvo esposa, ¿lo ha visto? ¿Y sabe usted cuál es la base de eso? Dicen que es porque encontraron una tumba de un Jesús con una Magdalena por ahí, que también era otro nombre muy común, y que tenían hijos, ¿verdad? Y con eso hicieron la doctrina de... Y el nombre de Jesús era como el nombre, no sé, Luis, por ejemplo, acá, ¿verdad? Aquí tenemos hartos Luises, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Son nombres muy comunes, y Jesús en el idioma original era Josué, ¿verdad?
Yeshua, no sé, no sé cómo se pronuncia, pero esa era la traducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Josué? ¿Qué significa Jesús? El Señor es mi salvación, ¿verdad? Eh, entonces, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús no es que se le ocurrió a José María. No es que yo empezaron a ver, oye, José, sí, sí María, eh, ¿qué nombre le ponemos al bebé? No sé, busquemos, a ver, veamos en el calendario. A ver, nombres para niños. No, ¿verdad? El nombre fue dado por un ángel, un mensajero les dice, mire, Mateo capítulo 1, 21, dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa, el Señor es mi salvación. Entonces, así como lo indica su propio nombre, Jesús es el Salvador de la humanidad. Gracias a Jesús, tú y yo, hermanos, tenemos una estadía pagada por la eternidad junto al Señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo no darle gracias a Jesús? Gracias, Jesús, por invitarme, ¿verdad?, a estar con tu reino. No es cualquier invitación, hermanos. Es el milagro de la salvación en tu vida es el regalo más grande que cualquier ser humano pueda recibir. Si tú sientes que tu vida es una desgracia porque a lo mejor no tienes lo que otros tienen, créeme que un día lo vas a entender, que tienes lo más grande, lo más valioso que cualquier ser humano puede tener, la salvación por medio de Jesucristo. Eso tiene que ser un motivo, pero de alegría en tu corazón. Y que tienes la seguridad de la salvación en tu vida. Eso, tremendo, ¿verdad? Eso debe alegrarte, ¿verdad? El gozo de la salvación. Entonces, tú y yo estaríamos en un tremendo problema si Jesús no se hubiese manifestado a la humanidad como el Salvador enviado por Dios, ¿o no? ¿Cómo estaríamos hoy día? ¿Qué estaríamos haciendo hoy día si Jesús no vino, no resucitó? ¿Dónde estaríamos? Imagínate, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Jesús es enviado entonces a dar el mensaje de la salvación a su pueblo, pero este no le recibió. Se recuerda el texto que dice que a lo suyo vino, ¿verdad?, el propósito por el cual vino, que era revelar el verdadero evangelio, la buena noticia, y dice que los suyos, que son el pueblo de Israel, los suyos, ¿verdad?, no le recibieron. Él vino con un propósito, pero los suyos no le recibieron. Bueno, ahí también nos llega a nosotros la bendición, ¿verdad? Porque tal vez usted ni yo tengamos ninguna ascendencia judía, ¿verdad? No teníamos mucha esperanza. Por eso hoy día anda la gente, no, mira, si el nombre, el apellido, no sé qué, tiene como un acento, como que por ahí, ¿verdad?, medio judío, ¿verdad? Bueno, pero no te preocupes por eso, porque tenemos hoy día esta genealogía espiritual por medio de Jesús en tu vida. Él te invita a ser parte de su reino. Él paga, ¿verdad? Él invita, ¿verdad? Él pagó el alto precio, no te pide que tú hagas nada más que creer en Él y servirle. Entonces, Jesús es enviado a dar este mensaje, ¿verdad?, a este pueblo que no le recibe y que incluso lo mataron, ¿verdad? Y el mismo Pilato no encuentra mal en él. Pilato se pregunta, no encuentro nada de malo en este hombre, ¿verdad? Lo intenta poner en libertad, pero la multitud se opone, ¿verdad? Incluso la esposa de Pilato reconocía que Jesús era inocente, pero aún así, ¿verdad? Sin embargo, los religiosos de la época, se dice que probablemente el puesto de Pilatos puede haber estado ahí como medio temblereque, diríamos acá en Chile, ¿verdad? Entonces, para evitarse la acusación como gobernador, mejor ya dice, ya, ok, y se lava las manos. Y ese símbolo es porque realmente no había culpa en Jesús. Recuerde usted, no hay pecado en Jesús, ¿verdad? ¿Hubo tentación en Jesús? Sí, pero pecado en ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? En ninguna manera, ¿verdad? No hay pecado en Jesús. Entonces,
Es importante entender esto, ¿verdad? Entonces Pedro está citando y trayendo a memoria todo este acto para que sus oyentes se den cuenta de que ellos no solo eran pecadores, sino que también eran culpables de un horrible asesinato del mismo Hijo de Dios. Mira, que yo te diga hoy día a ti y que vayamos afuera a predicar porque hemos rechazado el mensaje del Señor, ¿verdad? Y somos pecadores, esa es una cosa, que decirle a una generación que semanas anteriores habían estado presenciando la crueldad del asesinato de Jesús y decirle que ustedes son los culpables de haber asesinado a ese hombre, es otro contexto, ¿verdad? Bueno, en ese contexto Pedro está declarando esto. Ustedes son los culpables. Miren el milagro, miren el poder de Dios, miren la misericordia de este hombre que no podía caminar, que ahora sí puede, y ustedes, les dice, asesinaron al Hijo de Dios. ¡Wow! Eso era un golpe, pero duro. Los dejó así, pero con Dorito sería plop, ¿verdad? Porque realmente era algo duro para el corazón de esa gente. Por eso también vemos que las conversiones eran tan numerosas, porque el mensaje impactaba, ¿verdad?, de una manera distinta. Sin embargo, hoy día los afanes de la vida hacen que el corazón del hombre se endurezca. ¿Te has fijado que cada día más cuesta predicarle a alguien del Señor? O sea, tú puedes predicarle, pero que te escuche y que rinda su vida al Señor es más difícil. Por eso dale gracias al Señor. Dale gracias porque hoy día vivimos una de las generaciones más duras, porque somos la generación que probablemente vivamos, ¿verdad?, la venida del Señor, que esperamos con todo el corazón, pero es tiempo difíciles. ¿Hallará el Señor fe en la tierra cuando Él venga? Difícil, ¿no? Muy difícil. Por eso sigue testificándole a tu familia. ¿Cómo predicarle a tu familia? Con tu testimonio, con tu vida, ¿verdad? Esa es la mejor forma. Cuando ya le testifiques con tu vida, ya cítale Juan 3:16 y todos los textos que sabemos, ¿verdad? Pero primero con el testimonio. Entonces, vemos acá en este mensaje a Pedro con su intención clara de situar al Señor en el lugar que le corresponde. ¿Se fijan que no lo rebajó? No, si Jesús les va a conceder todo, ¿qué quiere usted? ¿Trabajo? Mi Jesucito le va a dar su trabajo. ¿Qué quiere usted? ¿Un milagro, una sanidad? Ya, mi Jesucito le va a hacer su milagro. Y así estamos predicando hoy día, muchas veces, ¿o no? Y porque la gente viene a ti por algún problema, que Dios puede usarlo para llegar al corazón. Pero tú tienes que preocuparte, a través de este ejemplo que vemos de la predicación, de poner al Señor en el lugar que a Él le corresponde, de Dios, y de llevar a la gente al arrepentimiento. Y de demostrar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿O no? Claro que sí. Entonces vemos acá la intención clara del apóstol de poner al Señor en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y a los oyentes en el lugar que también les corresponde, ¿verdad? Hijo de Dios versus pecadores asesinos. Ese era el contexto, ¿verdad? El Hijo de Dios, pecadores que lo asesinaron. Fuerte, ¿no? Si alguien te dice asesino, asesina, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué? ¿Verdad? Te voy a grabar, ¿verdad? Con mi teléfono. Esa es la reacción de hoy día. Pero lo que se le estaba culpando era algo tremendo. Y mira el contraste de cuando a Jesús se le cargaron todas esas acusaciones que sabemos que no tenían ningún sustento, y las palabras del Señor fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misericordia del Señor. ¿Cómo vas a reaccionar tú frente a las acusaciones? Bueno, ahí tienes una tarea, ¿verdad? Entonces, por eso cuando predicamos del Señor debemos ser claros en la posición que a cada uno le corresponde, ¿verdad? Y a ti también, ¿eh? No te sientas tú como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto porque ya eres cristiano. Tú ponte en el lugar que te corresponde, de haber alcanzado misericordia de parte del Señor en tu vida, siendo inmerecedor. Comparte lo que tienes, ¿verdad? No lo escondas, no lo guardes. Hay gente alrededor tuyo que necesita escuchar esto.
¿Cuántas veces le has hablado a alguien que lo ha recibido con el corazón agradecido y a lo mejor tú lo detuviste por tus miedos, porque no te atrevías a hacerlo, ¿verdad? Bueno, es tiempo de comenzar a abrir nuestra boca, hermanos. No vengas a la iglesia a llenar tu vida solamente, sino que ven a recibir el fuego del Señor para ir a compartir con otros lo que tú debes hacer, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? No limites la predicación del Señor a un simple estado del WhatsApp o de tus redes sociales. Anda y cuéntale a otros, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Eso dijeron las mujeres cuando vieron al Señor resucitado. Es que voy a hacer un curso primero de evangelismo, ¿verdad? Me inscribí, dura 2 años, ¿verdad? Y ahí voy a empezar a predicar. No, qué grave error, ¿verdad? Las mujeres vieron al Señor resucitado y inmediatamente no podemos callar lo que hemos visto y oído y ¡boom!, ¿verdad? A contar las buenas noticias. ¡Ha resucitado! No sé cómo, pero ha resucitado, ¿verdad? ¿Pero cómo? Ha resucitado, ¿verdad? Vengo de camino de Maús y ha resucitado el Señor, ¿verdad? Resucitó, ¿verdad? Resucitó, era verdad, sí, era verdad. ¿Pero dónde? ¿Pero resucitó del hebreo no sé qué? No sé. No se complicaban en esas cosas, ¿verdad? Entonces anda a compartir lo que el Señor ha puesto en tu vida. Evangelio no es solamente una buena noticia, ¿verdad? He encontrado la razón de mi existencia. Eso significa evangelio. No es solamente una buena noticia, es encontrar la razón de tu existencia. Cuando tú encuentras a Cristo, cuando te lo encuentras en tu vida, que estaba perdida, y te encuentras a Cristo, has encontrado la razón de tu existencia, ¿verdad? Los problemas van a estar ahí, posiblemente. Dios te puede ayudar también, pero has encontrado la razón de tu existencia. Y ahora tienes el gozo de la salvación eterno. Qué tremendo, ¿no? Quiero invitarte a que podamos ponernos de pie. Vamos a continuar con este relato la próxima semana, porque esto es profundo, ¿verdad? Yo no quiero avanzar y quedarnos ahí con tanta enseñanza. Pero quiero que nos pongamos de pie. Quiero que le demos gracias al Señor. Quiero que abras tu corazón, ¿verdad? Y podamos situar al Señor en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Probablemente lo hemos metido en un closet, ¿verdad? Ahí de tu vida, de tu corazón. Tal vez lo empacaste y lo guardaste, ¿verdad? Pero tú debes saber que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se doblará delante de Él. Que hoy día tienes la oportunidad de decir con toda libertad: soy un hijo de Dios, le pertenezco, pero voy a darle el lugar que le corresponde al Señor en mi vida. Voy a sacar todos los ídolos que ocupan el lugar del Señor en mi vida, y voy a comenzar a comprender cómo esta iglesia del libro de los Hechos entendía quién era Jesús, sin importar lo que la gente decía, sin importar la mala fama que tenía Jesús. Ellos ponían en alto el nombre de Cristo y estaban dispuestos a compartir con otros el nombre de Cristo. Yo te quiero invitar a que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y dile: oh Señor, cuán grande eres tú, Señor. Asombroso es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por toda la enseñanza que encontramos en tu palabra, Señor, porque reflejan tu corazón, reflejan tu poder, que tú eres un Dios soberano, un Dios todopoderoso, pero también eres el Dios misericordioso, el Dios de amor, el príncipe de paz. Señor, gracias porque estás en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en ti encontramos nuestro refugio. Gracias, Señor, porque podemos invocar tu santo nombre y tú puedes escuchar nuestra voz. Gracias, Señor, porque somos parte de tu rebaño, Señor, y escuchas la voz de tus ovejas, y tus ovejas escuchamos tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar seguros en medio de un mundo de tanta aflicción, un mundo que ni siquiera sabe a dónde va, un mundo que busca cómo combatir los asteroides, que busca cómo combatir las pandemias, las enfermedades, la maldad de la sociedad. Pero gracias, Padre, porque en ti encontramos la paz que llena nuestros corazones, Señor. En ti nos refugiamos. Gracias, Señor, porque el mismo Dios
que relata, Señor, este pasaje del libro de los Hechos, es el Dios que hoy está en medio nuestro. Señor, queremos adorarte, queremos exaltar tu santo nombre y queremos, Señor, disponernos delante de ti a comenzar a predicar tu palabra, Señor, pero hacerlo como corresponde, Señor. Perdónanos porque muchas veces te predicamos de la forma en que no debemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar ese verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento, a tantos que lo necesitan, Señor. Y si tal vez en esta tarde no hemos comprendido, Señor, este mensaje y recién ahora estamos dándonos cuenta de la necesidad de arrepentimiento en nuestros corazones y del lugar que te pertenece, Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, estar en tu santo reino. Señor, nos arrepentimos en nuestros corazones de nuestra maldad. Señor, te exaltamos y que tu nombre, Señor, sea levantado en alto. Señor, bendice a cada persona que está en este lugar, a cada corazón. Tu Padre, conoces las circunstancias de cada uno de nosotros, Señor, y todos vivimos distintas situaciones. Algunos hoy día vienen agradecidos, otros vienen preocupados, otros tal vez en una gran dificultad. Señor, pero tú tienes esa capacidad de poder mirar el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y ayudarnos. Señor, delante de ti estamos y recibimos, Señor, en esta tarde, de este primer día de la semana, toda la bendición que proviene de parte de ti. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ayúdanos, Señor, y que esta semana podamos poner en práctica esta palabra que hemos aprendido. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.